Muy buenas tardes, tengan todos. Es un gusto tenerlos aquí de nuevo en el ciclo de conferencias del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Para nosotros siempre un honor contar con su presencia y hoy Y con hoy, nuestra invitada especial, que es nada menos que la expositora Susi Vargas Alvarado, que es artista e investigadora visual. Hoy tenemos la conferencia Imaginados, Construcciones de la Identidad Latinoamericana a través de las tarjetas postales del siglo XIX y XX. En el caso de Susi Vargas Alvarado, es una artista e investigadora visual, es licenciada en artes plásticas con énfasis en pintura de la Universidad de Costa Rica, máster en estudios teóricos del diseño de la Universidad Veritas, está en proceso de concluir su tesis Derechos de Autor en las Artes Visuales para obtener su maestría en Propiedad Intelectual de la Universidad Estatal a Distancia UNED. Realizó estudios de fotografía en la Universidad de Costa Rica, trabajó como encargada del Departamento de Educación del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y de las Galerías del Teatro Nacional del 2005 al 2006. Desde el año 2000 trabaja como docente para diferentes carreras en la Universidad Veritas y Universidad de Costa Rica. 2015-2017 formó parte del Consejo Editorial para la publicación de los libros Teatro Nacional Costa Rica 120 años, Alegoría, Símbolo y Libertad Cultural. Se ha especializado en historia de la fotografía en Costa Rica y procesos fotográficos antiguos. Como curadora independiente, ha participado en varios proyectos de fotografía y exposiciones, tanto en Costa Rica como en el ámbito internacional. Desde 1990 se ha dedicado a la realización de obra artística, a la investigación de sus obras en lo que son las expresiones culturales y los derechos de autor y las artes visuales. Cuenta con varias publicaciones, tanto en medios impresos como digitales. Actualmente trabaja como encargada del Departamento de Registro y Catalogación del Museo de Arte Costarricense. Bienvenida, Susi, y adelante con su presentación, por favor. bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Virginia, y al equipo del Museo de Jade. Para mí es siempre un honor, ¿verdad? Poder darles, poder compartir eh, las cosas que me apasionan con el equipo del museo, con todos ustedes. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona, que tiene que ver con muchas cosas. Primero, obviamente, con el tema de la fotografía antigua, eh, que es algo a lo que he dedicado pues bastante ratito en mi vida. Y esta ponencia que voy a compartir hoy con ustedes es parte de una ponencia, de hecho, que se presentó en el 2018, 18, sí, ya, 18, en el Congreso de Historia en Nicaragua, eh, ¿verdad? Hablando precisamente del tema de la imagen como texto, ¿verdad? Cómo estas fotografías antiguas nos transmiten una gran cantidad de mensajes, ¿verdad? Las tarjetas postales, de hecho, todavía en los años 80, 90, uno podía conseguir tarjetas postales, ¿verdad? Que uno enviaba cada vez que viajaba o coleccionaba, ¿verdad? Todas estas tarjetitas, aquí les comparto algunas de mis tarjetitas históricas, son muy interesantes, ¿verdad? Porque tienen una cantidad de información apasionante, tanto en su parte, ¿verdad? De la imagen, en el frente, como la parte de atrás, ¿verdad? Siempre tienen textos, toda una cantidad de información fascinante de un momento específico, histórico, de la situación de la gente, ¿verdad? Está todo el tema de las imágenes entre guerras, de la forma en que la gente concebía el mundo y concebía los espacios y concebía los otros. Entonces, precisamente de eso es que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Este otro mensaje que está en las tarjetas postales y que nos ha transmitido una forma de construir nuestra propia identidad a través de la imagen. Entonces voy a apagar la camarita porque a mí me gusta que la gente se concentre en las imágenes y vamos entonces a iniciar esta pequeña charla. Nada más verificar que todo el mundo, que se esté viendo bien la pantalla, ¿sí? Nada más verificar eso. Sí se ve bien. Sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, este tema de las tarjetas postales, y les cuento que esta investigación, de hecho,
surge a partir del análisis de más o menos unas 4.000 imágenes estudiadas en las colecciones de la Biblioteca Nacional, que tiene una extraordinaria colección de tarjetas postales, de álbumes históricos que la mayoría pertenecieron al maravilloso fotógrafo Amando Céspedes Marín, que también realizó tarjetas postales para Costa Rica, padre de la radio, padre del cine, ¿verdad? Y extraordinario fotógrafo y comunicador, además. Trabajó en muchísimos periódicos como periodista. Esta colección de don Amando Céspedes Marín, que viajó muchísimo, sobre todo a Nueva York, nos ayudó también a entender el contexto de las tarjetas postales realizadas en América Latina y el resto del mundo, y poder hacer entonces un análisis comparativo. Aparte de mi propia colección, que bueno, es especializada en América Latina y Costa Rica, y que entonces me permite hacer una lectura, como les digo, de la imagen como texto, la capacidad que tiene la imagen de comunicar más allá, ¿verdad? Cuando nosotros iniciamos esta historia de la imagen, de la fotografía, una cosa particular que vamos a tener es que aquello que no está en el espacio de Europa, ¿no? Que es donde finalmente se termina de inventar este proceso de la fotografía, vamos a ser considerados como espacios exóticos, ¿verdad? Entonces, la cámara fotográfica al inicio con el daguerrotipo, posteriormente con la albúmina, más adelante con el colodión y posteriormente con el gelatino bromuro, va a venir detrás de esas tecnologías, gente detrás de esas cámaras capturando de alguna manera imágenes que nos van a ampliar la visión del mundo, la visión de los otros, ¿verdad? Pero que de alguna manera van a construir nuestros espacios, como les digo, desde el tema de lo exótico, ¿no? Todos estos viajeros con una mentalidad obviamente europea, la gran mayoría, y posteriormente nos va a llegar mucha gente de Estados Unidos, ¿verdad? Van a ver nuestros lugares como eso, lugares exóticos, lugares incluso hasta primitivos. Y esta concepción no ha cambiado demasiado, ¿verdad? Todavía hay gente que viene a Costa Rica pensando que viene a Puerto Rico, o las películas no nos ayudan, y entonces hay gente que todavía piensa que viene a una Costa Rica donde todavía hay dinosaurios y vainas así por ciertas películas que han aparecido, o que San José está en media playa, ¿verdad? Entonces, todavía desde el cine eh, se sigue concibiendo nuestros espacios como lugares exóticos, ¿verdad? Y esa es la mentalidad con la gente, con que la gente viene a nuestros lugares. Entonces, va a haber una primera construcción de esto que llamamos imaginarios. ¿Y por qué es que yo precisamente le puse imaginarios a esta charla? Bueno, porque finalmente es a través de las imágenes que primero nos construyen, ¿verdad? O sea, nosotros nos miramos a través de la mirada del otro, no de nuestra propia mirada. Ese va a ser el primer contacto que vamos a tener con esto a lo que nosotros llamamos identidad. Un encuentro con la mirada del otro, mirándonos a nosotros mismos, y que posteriormente va a permear tanto en nuestra imagen que nosotros nos vamos a empezar a ver con ojos ajenos. Y eso es a lo que llamamos otredad. El tema de imaginario es finalmente esta construcción, ¿verdad? Este concepto construido por las ciencias sociales que se refieren a un conjunto de representaciones colectivas incorporadas a una concepción de las cosas. Entonces nos empezamos a construir a partir de, y así nos van a construir fuera de nuestro propio contexto. Esta imagen que vemos aquí, que está publicada en Viajeros de Ricardo Fernández Guardia, ¿verdad? Nos muestra una imagen, según ellos, de Punta Arenas, ¿verdad? Y cuando uno ve esta imagen, uno se da cuenta que esta imagen está creada por crónicas, ¿verdad? Que son las primeras representaciones de nosotros que vamos a tener. Aquellas imágenes construidas a partir de las crónicas de otros, que ya van a estar desde los inicios de esta llamada Nueva España, ¿no? Los viajeros que llegaban con los conquistadores y llegaban a Europa y decían, uy, nos encontramos tal cosa, y la gente ahí. Y entonces los dibujantes con su imaginación dibujaban animales extraños, ¿verdad? Seres extraños también. Y esto continuó incluso en el siglo XIX. Vemos esta imagen que más se acerca tal vez a imágenes
más del lado de Panamá, tal vez, de algunos países del Caribe, ¿verdad?, que de nuestra Costa Rica y de nuestra Punta Arenas en el siglo XIX. Entonces, ¿por qué imaginados? Bueno, porque imaginados tiene que ver con imaginarios precisamente. Y esos imaginarios definitivamente van a transformar entonces esto que somos en una construcción social. Esa construcción social se va a ver reforzada entonces por la fotografía, que va a ser como el medio en el que muchos de estas personas, sobre todo con una visión europeocentrista, van entonces a mirarnos, ¿verdad? La fotografía va a ser la prueba fidedigna de que nuestros pueblos son exóticos y a la vez salvajes y a la vez incivilizados, ¿verdad? O sea, va a tener que ver con una cantidad de cosas. La fotografía se transforma en ese soporte cargado de significantes que finalmente los otros leen a su propia conveniencia. Porque estas tarjetas postales así inocentes, como a veces las vemos, una imagen preciosa, por cierto, de Punta Arenas, de Félix Robert, de pronto es esta inocencia de imagen, pero esta inocencia de imagen, dentro de la lectura del otro, ¿verdad?, construye entonces un montón de imaginarios, ¿verdad?, de cómo somos vistos, de cómo esta gente fotografía ciertos elementos que les son particularmente interesantes para fortalecer precisamente esa construcción. Y muchos de nuestros fotógrafos, aquí lo vemos en una imagen de Manuel Gómez Miralles, ¿verdad?, construyen estas imágenes no para nosotros mismos, no para que nosotros nos miremos. Nos podemos mirar ahora a través del tiempo y decir, wow, cómo era La Palma, ¿verdad?, en esta fotografía de Miralles y el tema de los tigres y toda la cuestión, ¿verdad?, y la forma en que vestía la gente. O sea, estas tarjetas se vuelven un documento a través del tiempo para poder nosotros entendernos cómo éramos entonces en ese momento. Pero en el momento en que son construidas estas imágenes, llevan todo un discurso político, todo un discurso que dice, así somos los ticos. Las imágenes estaban hechas para los de afuera. Los ticos no comprábamos en ese momento, y mucho menos los campesinos, y mucho menos las poblaciones indígenas, y mucho menos nadie compraba tarjetas postales. La gente que compraba tarjetas postales eran o extranjeros o gente de clase media alta en Costa Rica que entonces le escribía a sus familiares a través de tarjetas postales, ¿verdad?, como una forma de... Incluso a veces mandaba una tarjeta postal para invitar a la vecina a tomarse un café, un té. Mira, te invito hoy a las 4 a tomarte un té o te invito mañana, ¿verdad? De pronto no estaba todavía el teléfono, pero aún cuando ya el teléfono estaba, siempre se tenía la cortesía de enviar una tarjeta postal para invitar a la otra persona. Antes de entrar en este aspecto de las tarjetas, para mí es muy importante, ¿verdad?, hacerles entender que precisamente este proceso de fotografiar al otro desde el exotismo siempre estuvo y estuvo a los inicios de la fotografía, ¿verdad? Ahora, tampoco es que vamos a ¿cómo se llama?, a decir que todo esto es malo. O sea, como les digo, en este momento todo esto es invaluable para poder entender cómo era esa América a mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del XX, ¿verdad? Precisamente gracias a un francés, Hercules Florence, que llega a Brasil hacia 1832 y que empieza un proceso de fotografía, de hecho es considerado el padre de la fotografía realmente, logra hacer todas estas apreciaciones, todos estos dibujos de muchas de estas poblaciones brasileñas que algunas desaparecieron después, que fueron absorbidas por la vida occidental y desaparecieron, ¿verdad? Entonces nos queda por lo menos los registros de dibujos que él hizo viajando con su cámara precisamente al interior de Brasil, y como, bueno, de pronto sus invenciones fotográficas no le funcionaban tanto, finalmente dejó datados, ¿verdad?, a través del dibujo, todas estas intervenciones corporales fascinantes. Algunas poblaciones, como en el caso de esta imagen hermosísima, un daguerrotipo tardío, porque es de 1866, cuando ya teníamos la técnica de la albúmina y del colodión, fotografía a estos indios de Patagonia, ¿verdad? Entonces, claro, la foto se vuelve ese registro maravilloso.
Y incluso vamos a tener a Edward Muybridge, este famoso fotógrafo que lo conocemos más por sus fotografías del movimiento motor humano y animal, fotografiando toda Centroamérica, ¿verdad? Que es muy interesante. Edward Muybridge vino a hacer documentaciones fotográficas precisamente para inversionistas bananeros y nos dejó fotografías maravillosas de Panamá, todas realizadas en colodión, que era el material que él tenía en ese momento, y de hecho placas de colodión húmedo. Y bueno, nos deja un registro maravilloso, ¿no? Del casco antiguo de Panamá, de las comunidades indígenas, ¿verdad? Que todavía en aquella Panamá de la década de los 60, ¿verdad? Teníamos a todas estas poblaciones viviendo, ¿verdad? De manera libre, con su cuerpo desnudo, etcétera, en aquel momento. De hecho, esta es la única imagen que se conoce de Costa Rica tomada por Edward Muybridge, de Punta Arenas, así es como está citada. Y bueno, y nos permite ver, ¿verdad?, el perfil de esa Punta Arenas en un colodión que obviamente quedó movido y es de las poquitas que se conocen. Probablemente a él no le llamó tanto la atención Costa Rica, ¿verdad? Y deja toda una documentación enorme, gigantesca de Guatemala, que va a ser muy interesante porque en este momento todavía no tenemos las posibilidades de trasladar la fotografía a directamente la impresión. Entonces, casi siempre estas imágenes eran dibujadas en planchas de litografía, ¿verdad? Por maestros dibujantes que finalmente terminaron interpretando las fotografías y a veces le agregaban más cosas de la cuenta. Esa es la foto de Punta Arenas que tenemos atrás. Algunos fotógrafos, ¿verdad? Interesantes que estuvieron documentando, y todo este proceso es antes de la tarjeta postal, ¿verdad? Llegaron a los países, en el caso de Marc Ferrés es muy interesante porque él va a documentar todo el tema de Brasil, ¿verdad? De Bahía, etcétera, y va a ser un primer registro interesante con una mirada diferente a las fotografías que vamos a encontrar en un 90% de fotógrafos que llegaron a estas comunidades. ¿Verdad? De pronto las expresiones no son tan fluidas como uno quisiera porque, bueno, la técnica tampoco lo permitía mucho. Marc Ferrés también está con colodión en este momento, pero sí hay un acercamiento, digamos, como un poquito más humanista, y él empezó a hacer este tipo de imágenes que se transformaron, perdón, más adelante en tarjetas postales, ¿verdad? Entonces vemos este registro de pobladores, ¿verdad? Con diferentes características. Vemos una característica particular en estas imágenes de Ferrés, y es que, bueno, la gente no está como tampoco muy cómoda, ¿verdad? Ese sentirse observado, pero es muy importante el registro que hace Marc Ferrés, ¿verdad? De estas poblaciones que van a ser muy importantes. Sin embargo, como les digo, muchas de estas poblaciones eran llevadas a estudio, ¿verdad? De hecho, bueno, aquí como lo estamos pasando por internet, hice una pequeña censurita de la imagen, ¿verdad? Pero todas estas poblaciones son llevadas, estos indígenas son llevados a estudio, ¿verdad? Sacados de su contexto y fotografiados. Vemos claramente que tal vez el único que está tratando de entender desde una perspectiva diferente lo que está pasando es tal vez este muchacho de acá, pero los demás están incómodos, ¿verdad? Hay una incomodidad siempre en la imagen que la vamos a encontrar también en esta otra imagen de Huatusos en Costa Rica, ¿verdad? Donde además ellos están siendo eh, vestidos a la fuerza. Si se dan cuenta, todos los varones tienen un taparrabo que se ve que es un trapo que alguien cogió y se los puso, ¿verdad? Y probablemente eso les genera una incomodidad. Y además, bueno, este tiene un sombrero, la muchacha es la única que tiene, digamos, su traje original y es la única mujer del grupo, eh, pero hay esa molestia, esa incomodidad, esa cosa extraña de sentirse observado, ¿verdad? Y eso lo vamos a notar muchísimo en las imágenes. Hay otro aspecto que me parece muy importante de destacar nuevamente, ¿verdad? Que es el tema de la mirada y la mirada del otro, la otredad y el permiso que desde una visión europeocentrista tenían aquellas personas que llegaron a nuestros países y a otros, a África, al Oriente, para fotografiar al otro
para fotografiar al otro sintiéndose superior a este. No podemos olvidar que nuestra América Latina tiene toda una historia compleja con respecto a esto ya. Y el primer concepto complejo que surge aquí es el tema de las castas, ¿verdad? O sea, la mirada del otro va a estar determinada por esto que ya está en la colonia, las castas, ¿verdad? Y para los que nos están escuchando, si no saben sobre este tema de las castas, fue la forma que encontró el reino español, incluso el portugués, para poder ordenar, ¿verdad? De alguna manera, toda la mezcla que se estaba generando en esa América ante el contacto, ¿verdad?, de todas las poblaciones que se empezaron a mezclar, ¿verdad? Entonces, para no perder de alguna manera el poder, los españoles entonces inventan el sistema de castas de la Nueva España, ¿verdad? Donde entonces contratan a pintores para que realicen imágenes, precisamente como las que estamos viendo acá, imágenes de castas, ¿verdad? Para que más o menos la gente supiera que una persona blanca española, si se mezclaba con una indígena, entonces nacía un mestizo. Que si ese mestizo se mezclaba con una española, entonces nacía un castizo, ¿verdad? Era como un diccionario visual de las mezclas en ese momento que se estaban dando y que le permitieron a la colonia tener un cierto control sobre la población, ¿verdad? Por supuesto, estos pintores romantizaban un poco esto, no era tan romántica la historia, ¿verdad? Pero bueno, más o menos era una historia visual que finalmente era un ordenamiento racial muy fuerte. Esta más o menos en resumen, no pude encontrar una imagen más bonita, es ese ordenamiento, hay varias versiones, de hecho Portugal tiene una versión, perdón, los portugueses en Brasil tienen una versión, ¿verdad? Pero esta es más o menos la estándar que se utilizó en España, ¿verdad? Y entonces el que tendía a determinar el blanco de la piel era el español. Eh, y a partir de ahí, toda la mezcla que se iba haciendo, ¿verdad? Ya a partir de cierto momento, ya la cosa se mezclaba tanto, ¿verdad? Que entonces ibas completamente bajando de categoría racial, ¿verdad? Rápidamente un español con una india generaba una mestiza que si se mezclaba con un español, generaba un castizo que si mezclaba con una española volvían a ser un español. O sea, como por arte de magia se volvía a desteñir la cuestión. Pero si ese español se casaba con una negra, nacía un mulato. Si ese mulato se casaba con un español, nacía un morisco, que si se mezclaba con una española, nacía un chino. Si ese chino se casaba con una india, nacía un salto para atrás. Que si se casaba con un mulato, nacía un lobo. Si ese lobo se mezclaba con una china, que ya vimos que es el hijo de, por aquí no aparece la china todavía, bueno, el lobo, que ya sabemos que es el hijo de un salto para atrás y un mulato, nacía un jíbaro. Si ese jíbaro se mezclaba con un mulato, que ya vimos por ahí, que es la mezcla de un español y una negra, nacía un albarazado, que si se casaba con una negra, nacía un cambujo, que si se mezclaba con una india, nacía un zambaigo, si nacía un zambaigo, se mezclaba con una loba, y nacía un calpa mulato, que si se mezclaba con una cambuja, que ya vimos que es el hijo de un embarazado y una negra, nacía un tente en el aire. Y si ese tente en el aire se mezclaba con un mulato, nacía un no te entiendo. Mira, tu abuelo, ¿qué era? Mira, un no te entiendo. Y si ese no te entiendo se mezclaba con una india, nacía un torna para atrás. O sea, esta absurda clasificación que tuvieron que hacer los españoles se mantuvo por muchísimo tiempo. No solo es una cosa de la colonia. Todavía en el siglo XX se dio la guerra de castas en la zona de Chiapas, ¿verdad? Que generó unas cosas tremendas, porque todavía los indígenas de Chiapas en el siglo XX literalmente eran llevados a la fuerza a trabajar en las azucareras de Cuba, ¿verdad? Entonces, eso fue tremendo, pero todavía se mantuvo esto. Esto se fue fusionando, ¿verdad?, con ideas y corrientes de pensamiento muy complejas que se fortalecieron todavía en el siglo XIX, y a partir de ahí nació algo a lo que llamamos racionalismo científico, ¿verdad? El racionalismo científico, que a veces es llamado también racismo biológico, es una creencia pseudocientífica, ¿verdad? Recuerden que en aquel momento, cuando la ciencia todavía no estaba determinada como tal,
de pronto surgía gente, a veces gente con dinero, que le daba por hacer ciencia, le daba por transformarse en arqueólogos y etnógrafos, y, ¿verdad? Pues gente que viajaba a nuestros países y, bueno, hicieron unos saqueos brutales, ¿verdad? Para grandes museos en Europa. Pero esta pseudociencia, apoyada en algunas, comillas, pruebas, según ellos, justificaban de alguna manera la discriminación racial, la inferioridad racial, o, si lo vemos desde el lugar de ellos, la superioridad racial. Históricamente, el racismo científico gozaba de credibilidad en toda una comunidad científica, pero por dicha, ya eso terminó, ¿verdad? De cualquier manera, el racionalismo científico empleó cosas como la antropología, específicamente la antropología física, la antropometría y la craneometría, ¿verdad? Y otras disciplinas para, según ellos, verificar que la, comillas, raza caucásica, la blanca, era superior, ¿verdad? Y de hecho, vean la imagen, ponen una imagen griega, ¿verdad? De una escultura griega, para hablar precisamente que ese es el canon de la belleza, la perfección, etcétera, ¿verdad? Y que por lo tanto lo demás, lo que no cumpliera con eso, era salvaje y cercano incluso al tema de lo animal, ¿verdad? Eso lamentablemente permitió, dio autorización, ¿verdad? Y lo peor, con un respaldo, comillas, científico, para entonces empezar a medir al otro, a transformar y a darse el lujo y el derecho de pensar que entonces había una raza más poderosa y que teníamos derechos sobre todos los demás, ¿verdad? Aquí vemos una imagen nuevamente de una indígena Watusa de 1886, absoluta y totalmente incómoda con la situación que está pasando. De hecho, esta misma chica aparece en algunas imágenes de ilustraciones de Tomás Podano en la revista del siglo XIX, ¿verdad? Donde vamos a encontrar varios referentes de este tipo. Y por supuesto, ¿verdad? Hablábamos precisamente del tema de la antropometría como un recurso que utilizó el racionalismo científico para precisamente decir, bueno, es que para que seas perfecto tienes que tener una nariz de este tipo, unas orejas de este tipo, unos ojos de este tipo, y vean que esto todavía se llevó lamentablemente a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Con todas las visiones de Adolf Hitler alrededor de la perfección, ¿verdad? Aria, y hasta inventaron máquinas y cosas para medir a la gente, y si no cumplías con ese canon, obviamente estabas contaminado. Esta idea se llevó incluso, ¿verdad?, a el pavoroso cuestionamiento brutal y incomprensible visión de que hasta podíamos mostrar a estos seres humanos inferiores, por supuesto, en zoológicos. Y se van a crear alrededor de toda Europa y parte de Estados Unidos. Y lo peor, o sea, estos zoológicos humanos van a empezar en la década de los 60 y van a terminar en la década de los 60 del siglo XX, ¿verdad? Donde vamos a tener a personas muchas veces llevadas en contra de su voluntad, secuestradas de todo el mundo a estos brutales espacios llamados zoológicos humanos, donde estas personas eran, bueno, aquí vemos un ejemplo, ¿verdad?, de indígenas de la zona de Patagonia llevadas, ¿verdad? Muchos morían en el camino por frío, porque por más que vivías en Patagonia no era lo mismo, ¿verdad?, que te llevaran a Europa, el cambio de alimentación, etcétera. Eran metidos en unos espacios que se llamaban como jardines de aclimatación, donde muchísimas veces morían tratando de ajustarse a esto, ¿verdad? Eran documentados y fotografiados como animales y exhibidos, ¿verdad? Totalmente en contra de su voluntad. Muchos de ellos cuando morían, además, ni siquiera sus cuerpos, ¿verdad?, eran devueltos, simplemente pasaban a ser parte de las colecciones de los museos y exhibidos hasta muertos, ¿verdad?, disecados, o sus huesos eran mostrados. De hecho, muchos de estos grupos que fueron llevados fueron reclamados por sus descendientes, por el gobierno chileno, y fueron devueltos, creo que por ahí del 2016, y enterrados finalmente, ¿verdad? Entonces, bueno, es muy triste la historia de toda esta gente, ¿verdad?, que son llevadas a estos lugares, y bueno, y la gente iba a verlos como si fueran animalitos, ¿verdad? Es una cosa tremenda, realmente. Pero es esa justificación brutal de pensar en una
superioridad racial. Aquí vemos, por ejemplo, a Julio Popper, que es el gran asesino de las comunidades indígenas de Shellman, también en la zona de Tierra del Fuego, ¿verdad? Que además fue contratado por las grandes empresas de ovejeros que necesitaban de las tierras de ellos, ¿verdad? Para tener sus espacios para su ganado. Y era tanto que les pagaban 1 libra esterlina por cada Shellman asesinado. Y bueno, como no se podían llevar el cuerpo, entonces la gente llevaba orejas y narices para que les pagaran. Y incluso el Museo de Londres compraba cabezas de Shellman a un poquito más de 1 libra esterlina. Y lo peor, todas estas imágenes, porque todo esto que les estoy hablando es antes de la tarjeta postal. Entonces la gente compraba imágenes, ¿verdad? Vean qué cosa más brutal. Tierra de Fuego, Expedición Popper. Y lo que nos muestran es como si el hombre estuviera cazando búfalos o estuviera cazando cualquier cosa, mostrando precisamente los cuerpos de estas personas asesinadas como grandes cosas, ¿verdad? Estos pueblos, lamentablemente, por precisamente la masacre, fueron finalmente llevados a la isla Dawson, que fue dada por el gobierno chileno, ya desde 1896, lo cual es una cosa tremenda porque si no murieron por la violencia de Popper, finalmente la occidentalización que esta gente vivió a partir de los jesuitas, de los salesianos, perdón, que los occidentalizan, termina matando finalmente su cultura. Todo esto no pasó allá, pasó por todo lado. Aquí no matamos gente, bueno, sí matamos gente, la verdad que sí, sobre todo las comunidades bribris. Pero aquí hubieron reglamentos, hubieron leyes. Y cuando la gente me dice, pero esto en Costa Rica, sí, claro, ya hay leyes, están escritas. Vean que este es el boceto de la República de 1910, donde nos habla de la ley de migración, que además dice, y lo voy a decir rápidamente, ni siquiera existe, dice la ley. O sea, no tenemos una ley realmente. O sea, aquí cualquiera puede llegar, ¿verdad? Los costarricenses pueden ir y venir cuando quieran, y los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles de los nacionales. Pueden ejercer industria, comercio, culto, pueden ir, venir, etc. Ni siquiera, dice la ley, están obligados a admitir de dónde son, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Sin embargo, según la ley del 22 de mayo de 1897, 1904, 1905 y por lo tanto también 1910, por estas disposiciones queda absolutamente prohibida la inmigración de individuos de nacionalidad china, árabes, turcos, sirios, armenios y gitanos de cualquier nacionalidad, ya vengan en calidad de inmigrantes o simplemente de paso. Y además queda prohibida la entrada al país de locos, idiotas, imbéciles, ciegos o sordomudos. Esta Costa Rica que a veces nosotros decimos, no, aquí no hay racismo, no, aquí no, nunca, no, jamás. No, sí, claro, porque esta legislación obedece a corrientes de pensamiento que estaban presentes en ese momento, corrientes de pensamiento positivista y liberal que permeaban toda América Latina, que venían desde Europa. Este señor que tenemos aquí, Domingo Sarmiento, presidente de Argentina y gran educador y toda la cuestión, sin embargo tenía ideas muy complejas. Imagínense este par de textos, uno de 1844, otro de 1876. Lograremos exterminar los indios. Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Este otro texto que tenemos acá es una carta que Domingo Faustino Sarmiento manda a todos los presidentes de América Latina, donde precisamente defiende de que por qué vamos a conservar a este peculiar género humano que ha surgido en la región. Imagínense, peculiar género humano, o sea, toda América Latina, toda esta América mixta, esta América sincrética. No se puede dar como expresión de legítima identidad lo que mantiene a los pueblos de la región en la barbarie, en la prehistoria. Por el contrario, dice, habrá que al menos cambiarla o corregirla. Por lo tanto, él lo que sugiere es un proyecto que fue implantado, y esa ley que acabamos de leer en Costa Rica es esta ley de la que estamos hablando, un
un amplio proyecto que implica un lavado de sangre y de cerebro mediante una fuerte migración sajona y la adopción de los sistemas positivistas y pragmáticos que cambien la mentalidad de los americanos de esta parte del continente. Y eso fue lo que se hizo. Se prohibió la entrada de toda esta gente sospechosa y se permitió la entrada cada vez más de europeos, de gente que fuera de cualquier lugar, menos gente de origen sospechoso. Y vean qué interesante, en la ley no dice la prohibición de entrada de afrodescendientes, porque claro, los estábamos necesitando para la construcción del ferrocarril al Caribe. 1909, Pandemonium, la ley de exclusión de matrimonio contra razas inferiores, todo un documento tremendo firmado por alguien que simplemente pone como seudónimo Radamés, donde habla de que se debe prohibir bajo toda circunstancia que las mujeres costarricenses se casen con chinos. Y bueno, no les leo el documento porque es muy grande, pero es impresionante. Todo se resume en estos tiempos de soluciones prácticas, la defensa de la raza, o sea, la raza blanca, es la defensa de la patria. Textos como este que van a ser ya digamos posteriores, están entre las tarjetas postales y los libros o los álbumes ilustrados que surgen en este momento, que van a ser muy importantes porque usualmente esos álbumes ilustrados eran enviados fuera de Costa Rica, la gente los veía y decía, ay, mira qué bonito, en Costa Rica no hay negros, ni hay chinos, ni hay indios, se ve pura gente europea, ¿verdad? Y de hecho está el contrato de Manuel Gómez Miralles para el álbum de 1922, Costa Rica 1922, donde le dice, trate de no tomar demasiada gente así en la calle, como, ¿verdad? O sea, como indígenas o así, trate. Claro, porque eso iba para afuera. Álbum de vistas de Costa Rica de Fernando Zamora 1909, arranca primero con un retrato de ¿cómo se llama? De Monseñor Strock, y luego empieza con esto. Y entonces nos pone grupo de señoritas, grupo de caballeros, grupo de campesinos, de campesinas, grupo de campesinos. Y la única diferencia que encontramos en esta gente es la ropa, el peinado, el bigote para arriba de los caballeros, el bigote para abajo de los campesinos. O sea, el mensaje es claro. En Costa Rica no hay ni afrodescendientes, ni chinos, ni indígenas. Así somos todos los costarricenses. Y no podemos evitar hablar del complejo de blancura, del famoso mito de la blancura del costarricense, ¿verdad? Y yo siempre digo, cuando hablamos de la blancura del costarricense, caramba, hagan una fiesta familiar, o sea, es una mezcla tremenda. Pero bueno, esta pintura del señor Soler Aureamuno nos dice eso, o sea, Costa Rica, ¿verdad? Está ahí sentada, blanca, impecable, con su gorro frigio francés, su bandera, dándole al extranjero, vestido de blanco, macho, puede ser gringo, europeo, X, el producto de nuestra nación, el café. Esa visión del costarricense blanco, absurdo y total. Y esto sigue prevaleciendo, ¿verdad? O sea, además se dividió, ya dejamos de hablar de castas, dejamos de hablar de racionalismo científico, y finalmente alguien dijo, bueno, no, entonces dividamos las razas humanas en blanco, negro, rojo y amarillo, ¿verdad? Y uno ahí se tiene que meter donde pueda. Entonces, esto sigue prevaleciendo, o sea, todavía en muchos lugares se dice, ¿y usted qué raza es? Bueno, no sé, no soy ni blanco, ni negro, ni rojo, ni amarillo. Pues entonces, ¿qué? Latino. Latino. Bueno, entonces usted es café. Lindo. Y esto sigue estando, esto no se ha perdido, lamentablemente. Les recomiendo mucho, mucho, mucho ver por ahí un video de Angélica Das que se llama Humanae, donde ella habla precisamente de este proceso de la raza y de los colores de la raza, y que finalmente todos tenemos un color único, y ella lo pone siempre con un número Pantón. Recomendadísimo. Muchos fotógrafos llegaron a América entonces con esta visión del exotismo. Algunos se salvan, algunos tenemos que salvarlos y decir, ok, empezaron con estas imágenes, como vemos a esta muchacha con su bebé, ¿verdad? Herschel fue uno, Alberto Herschel, muy interesante, que empieza con este tipo de imágenes, pero después va a hacer un giro muy importante y empieza a retratar a las comunidades, sobre todo afro, descendientes y ¿cómo se llama? Esclavos libertos. Recuerden que Brasil es el último país de América en abolir la esclavitud en 1900, pero ya desde los 80s
los hijos nacidos de esclavos ya nacían libres, ¿verdad? Entonces, él empieza a fotografiar a esta gente y podemos ver que a pesar de que la técnica que está usando es lenta, la gente sale retratada diferente. Hay una cuestión aquí de honor, de dignidad en las personas, de enorme respeto por parte de él. Otra fue Harriet Charles Adams, una fotógrafa estadounidense que llega también a nuestros pueblos y fotografía a la gente y vean cómo la gente sonríe en sus fotos, ¿verdad? Es como diferente, es como una cosa de complicidad y de respeto. Richard Nikolaus Wegner, también un alemán que llega a la zona sobre todo de Bolivia y nos deja estos retratos, ¿verdad? De gente fotografiada de otra manera. Lamentablemente, bueno, el otro es Martin Gussain, por cierto, que documenta maravillosamente a los últimos Shellman en Tierra del Fuego. Lamentablemente, casi todas las imágenes que vamos a encontrar es esta. Esta es una imagen en Venezuela, una tarjeta postal en Venezuela de mi colección, ¿verdad? Que yo la compré precisamente porque yo decía, no puedo creer esta imagen, no puede ser cierta, ¿verdad? Donde tenemos a este cura con el dedo, con el pulgar hacia, con el índice, ¿verdad? Señalando, casi como regañando a estos indígenas que se ven en una pobreza tremenda, ¿verdad? Imponiendo la cruz. O sea, estas imágenes casi como de la colonia, de los españoles llegando a América, y esta imposición tan tremenda, ¿verdad? Sumamente fuerte. Ay, Jesús, bueno, esperamos que nos dé tiempo. Las tarjetas postales de inicio se van a dar a partir de 1869 y son así, ¿verdad? No son tarjetas con imágenes, sino que se llaman enteros postales, donde yo escribía una nota, ya el sellito estaba, ¿verdad? Y entonces yo mandaba esta nota. Poco a poco empiezan a integrar este tipo de imágenes, grabados, ¿verdad? Litografías de ciertos edificios, de ciertas cosas importantes, y poco a poco entonces se van transformando en lo que ya conocemos como tarjeta postal. Mucho va a tener que ver la empresa Kodak con George Eastman, que fabrica este tipo de papel fotográfico que ya tenía la ventaja de que era un papel fotográfico normal, pero que por el otro lado tenía ya entonces el tema de la tarjeta postal. Eso va a ser muy, muy importante porque va a llegar un momento en que surge una empresa que fue ¿cómo se llama? La United de Impresiones, se me olvidó cómo era que se llamaba, la Unión Postal, perdón, que surge en 1875, y entonces los países pertenecían a la Unión Postal. Por eso vamos a encontrar detrás de las tarjetas muchas, sobre todo las más antiguas, que dicen Unión Postal. Entonces había una tarifa y los fotógrafos de nuestros países podían enviar sus imágenes a la Unión Postal, ahí eran impresas y recibían un dinero por eso. Pero este papel de Kodak permitió que los fotógrafos, digamos, que no pertenecían a la Unión Postal pudieran entonces empezar a hacer esto. Y las postales van a llegar a tener un momento, ¿verdad?, tan importante, donde se va a hacer una divulgación, ¿verdad?, se va a popularizar de tal manera, ¿verdad?, que entonces mucha gente empieza a hacer fotografías y hay lugares solo para este tipo de cosas. ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar que esto nos va a llevar a los álbumes. Estos son álbumes históricos bellísimos que están en el museo, perdón, en la Biblioteca Nacional, todos Art Nouveau, divinos, ¿verdad? Y son álbumes especiales para coleccionar tarjetas. Y al coleccionar tarjetas, coleccionamos los espacios y coleccionamos a la gente también. ¿De qué nos hablan estas tarjetas? ¿Qué se representa en ellas? ¿Quiénes aparecen? ¿Cómo nos representan? ¿Cómo nos representamos? Bueno, tenemos a todos estos viajeros, ¿verdad? Vean esta que linda de un fotógrafo o esta otra, ¿verdad? En una tarjeta postal. Y bueno, lo primero que aparece son espacios, ¿verdad? La tarjeta postal va a ser también un medio para decirle al mundo, vean, así somos. Esta es muy interesante porque esta es una tarjeta en Buenos Aires. Y van a haber pocos países que van a mostrar esta otra visión, o sea, ellos se miran, ¿verdad? Y dicen, no, nosotros nos vinimos, todos somos europeos, nos bajamos de los barcos, nosotros jamás, no, ni siquiera en Argentina no hay indios, ni hay nada de esas cosas, ni negros, ni nada de eso, todos somos europeos. Entonces vemos esta tarjeta e inmediatamente el mensaje es directo, así somos en Argentina,
Así somos en Buenos Aires. Aunque después van a empezar a aparecer algunas imágenes del interior de Argentina, gauchos y posteriormente indígenas, ¿verdad? Pero lo que vamos a encontrar a nivel mundial es esto, este tipo de imágenes, ¿verdad? Que hablan en este caso de Europa, ¿verdad? De la cúspide de la cultura, los edificios, etc. Y nosotros vamos a empezar a ser vistos de esta manera, ¿verdad? Las tarjetas postales que más surgen, la gran mayoría realizadas por fotógrafos extranjeros, lo que van a documentar es este tipo de imágenes, ¿verdad? Imágenes de espacios exóticos, paisajes, imágenes de indígenas, ¿verdad? Obviamente en otros lugares también este tipo de imágenes exóticas. Eh, También va, ¿verdad? Además del exotismo, van a empezar a aparecer ya sobre todo a principios de siglo, imágenes como un poquillo más eróticas, algunas pintadas a mano, esta está pintada a mano también, esta también, ¿verdad? De ciertas chicas, de hecho de ella yo tengo como unas 6 imágenes de ella misma, o sea, una mujer exotiquísima, que no sé cómo se llamaba, pero habían fotos de ella por todo lado, fotos con corte erótico como esta, que además está hermosísimamente bordada a mano, no está pintada a mano, está bordada a mano con colores y que eran absoluta y totalmente insinuantes para la época, o sea, eran súper eróticas, ¿verdad? Y luego están las eróticas eróticas que no les puedo enseñar acá porque esto va a quedar en video, pero donde ya tenemos, ¿verdad?, todo un tema erótico y por lo tanto las imágenes eran coleccionables. También van a aparecer las imágenes de tipos. Esto es una imagen de tipo y ya les voy a explicar. El tema es el exotismo, eso es lo primero, el espacio. Entonces vamos a encontrar estas imágenes de paisajes, ¿verdad?, exóticos, mostrando aquella brutal América que sigue estando, porque nosotros viajamos por esta América y nos seguimos topando, ¿verdad?, esta brutalidad de paisajes, esta cosa tremenda. Vean acá una imagen de Mark Ferrez con un paisaje, esta imagen lindísima de Harrison Natalie Root, ¿verdad?, en el Río Grande de Tárcoles, o Belice, ¿verdad? Pues esta América es mostrada como ese paraíso, ¿verdad?, de lo exótico y de la aventura. Vamos a encontrar mucho este tipo de imágenes donde hay viajeros, ¿verdad?, posando a la par de esos grandes espacios. Y esto es lo que vamos a encontrar en esta de Panamá. O sea, realmente cuando uno ve estas imágenes, uno redescubre esa América antes de todos los procesos urbanísticos, etcétera, que hicimos. Y algunos países que están en un profundo desarrollo, como Brasil, como la misma Panamá, muestran sus ciudades. ¿Verdad? Que eso es muy interesante porque México incluso, porque no lo vamos a ver en otros países, ¿verdad? Sino en esto donde hay un desarrollo importante urbanístico y ellos necesitan mostrar esto también fuera del país. Esta imagen preciosa de Caracas, de un mercado, ¿verdad? Uruguay, Paraguay, Argentina, Ecuador, ¿verdad? Muestran este tipo de imágenes. Y luego vamos a tener las otras, que son como los personajes que habitan estos espacios mezclados con todo esto. Panamá, por ejemplo, el tema del canal, ¿verdad? Va a traer turistas, pero una cosa impresionante. Aquí vemos la de Argentina nuevamente. Y este otro tipo de imágenes de quienes pueblan esos otros lugares, de cosas como oficios, mercados, ¿verdad?, pobladores, que son los que vamos a encontrar. Luego está el tema del otro. ¿Cómo se representa el otro y quién es el otro? Y el otro somos nosotros, por supuesto. Entonces el otro va a tener esa mirada de conveniencia de pronto, ¿verdad? Estas tarjetas, como les digo, podían ser muy inocentes, pero por supuesto está el tema del exotismo, ¿verdad? Y el exotismo tiene que ver con la representación de personajes típicos, usualmente pobres y pertenecientes a determinados grupos étnicos. O sea, tenemos esta tarjeta en Costa Rica, que obviamente es el dueño, el niño seguro dueño de alguno de los gringos, versus esta, que es el tipo de imágenes que más vamos a encontrar, ¿verdad? Para los turistas de Alemania, Estados Unidos, Francia, etcétera, las imágenes de gente lavando ropa, bañándose en el río, llenando bultos como bestias de carga, usando métodos primitivos de transporte, fortalecidos en su creencia romántica de la otra América Latina, especialmente si habían estado en el país, ¿verdad? Era como la demostración de yo estuve en este país exótico y salvaje, esta es mi prueba, ¿verdad?
Entonces, bueno, está determinada por esto. Y vamos a tener este otro tipo de imágenes, que son las imágenes de tipos, ¿verdad? Donde personas de la calle normales y corrientes son llevadas a estudio y fotografiadas. Entonces, es muy interesante, ¿verdad? No es difícil advertir que la selección de ciertas tarjetas y no de otras por parte de quien las compraba o quien las remitía, ¿verdad? Ya tenía actitudes prejuiciosas relativas a clase, raza o género, ¿verdad? Sin embargo, es muy usual que lo vayamos a hacer. Entonces, bueno, aquí tenemos la que usé para mi presentación, un niño vendedor de gallinas llevado al estudio Harrison Natalie Root, que quedaba ahí por la catedral, o este cacique argentino paraguayo llevado a estudio, ¿verdad? Los mismos guatusos que vimos hace un momento. Vean aquí las patas del fondo y todo. Ay, perdón. Y transformados en una tarjeta postal posteriormente. El maestro Valdavellano, que fotografió mucho a indígenas en Guatemala, siempre con este tema de fotos de tipos, ¿verdad? Que iban a ser coleccionables. Unas mujeres en Martinica, ¿verdad? O sea, esto nos va a dejar una información tremenda, todo tomado, como les digo, en estudio, ¿verdad? Las mujeres de Surinam, que son preciosas. Y bueno, de pronto sí, algunas son como extrañas, como molestas, ¿verdad? Porque uno siente como que están siendo utilizados, pero a la vez nos dejan una información invaluable de cómo era esta gente, cómo se vestían, pueblos que desaparecieron por completo. Vean esta, por ejemplo, una nodriza india, ¿verdad? El tema de la leche negra, el tema de la leche indígena, de estos niños blancos que eran criados por nodrizas negras o indígenas. Y bueno, y todo el tema de la decoración, ¿verdad? También como un imaginario. Y luego vamos a tener, más allá de estas fotos de tipos, fotos de grupos de gente en sus espacios, digamos, normales, que son entonces documentados, ¿verdad? Por estos fotógrafos y mostrados, ¿verdad? En esta desnudez y en este salvajismo, siempre, ¿verdad? Con una visión de, obviamente, superioridad. Vean esta como está incluso pintada a mano. Ponen a estas mujeres bolivianas pelirrojas y, ¿verdad? Hay toda una cuestión ahí, esta panameña. Esta foto es preciosa, por cierto. ¿Verdad? O estas, empieza a aparecer a veces el personaje, ¿verdad? Del mandamás de la finca o el dueño, lo que sea, a la par de sus trabajadores. Eso lo vamos a encontrar muchísimo en fotografías del Caribe costarricense, por ejemplo. ¿Verdad? Los trabajadores, la gente en la calle. Esta es una foto bellísima de Manuel Gómez Miralles. Vendedores en la calle, eso vamos a encontrarlo montones. Y también es muy interesante la forma en que son descritas estas imágenes, ¿verdad? Indios rezando la doctrina, ¿verdad? Este montón de chiquitos, pero son todos pobrecitos, ¿verdad? Bueno, estas de Hans Wimmer en el Caribe costarricense, que son los trabajadores de la construcción, ¿verdad? Y este tipo de imágenes que son las que a veces a uno mal le golpean, ¿verdad? Donde aparecen estos personajes blancos de pronto, ¿verdad? Tradiciones, costumbres de este tipo van a aparecer mucho. Vean esta, por ejemplo, los dos cazadores blancos a la par de estas personas y obviamente el tema del cocodrilo, pero cuando es el otro el que se fotografía, la cosa cambia, ¿verdad? El discurso es completamente diferente. Y cuando es el otro el que se fotografía con esos otros, el discurso cambia por completo también. Yo que este chiquito ya me hubiera tirado, porque también él estaba todo triste, ¿verdad? Entonces aparece ese personaje fotografiándose con estos otros como una evidencia de haber estado ahí, o haber estado en el lugar, o haber sido testigo de. Y bueno, aquí otra versión de esta foto que me encontré muy interesante. Incluso hay algunos fotógrafos muy famosos, aquí va a estar Maduro, que vamos a tener fotografías de Maduro en Costa Rica, muchísimo, y luego Maduro se va a ir para Panamá, Maduro Jr., y Maduro Jr. vendía, o sea, era fotógrafo y vendía sombreros y vendía de todo, ¿verdad? Entonces, bueno, vean esta tan interesante del canal de Panamá, de Bahía Culebra, donde él pone el tema de sus sombreros. Y de pronto me encontré muchas imágenes de poblaciones indígenas costarricenses o imágenes costarricenses firmadas por Maduro y atribuidas a lugares en Panamá, ¿verdad? Este es, de hecho, la placa original, o una versión de la placa original sin la señora de atrás, permanece en la colección del Museo Nacional.
¿verdad? Esta otra también, que es requete conocidísima, los hermanos Painter, aparece como indígenas panameñas, o nuestros queridísimos indígenas que acabamos de ver, iluminados, y además también indígenas de San Blas, o esta otra, que además aquí aparece William Gap, y además aparecen como indígenas de Panamá, o sea, hasta nuestro amadísimo cacique aparece como un indígena de la isla San Blas, ¿verdad? Entonces, de pronto es como raro, vean esta otra también, y uno dice, bueno, tal vez era que este señor, como era comerciante, compraba los derechos de las imágenes y las vendía en Panamá, pero es muy complejo, ¿verdad? Esta que la placa está también, la placa de vidrio del Museo Nacional, aparece como indígenas de Panamá. Bueno, en fin, nada más para que sepan que no son de Panamá. Y acá vemos esto, ¿verdad? Nuevamente el otro fotografiándose, el otro dueño de el poder del texto de la imagen, en este caso, ¿verdad? Toda la clase alta norteamericana que estaba en ese momento, el proceso de la construcción del Canal de Panamá siendo fotografiado, ¿verdad? Aquí está el anuncio. Y bueno, y las tarjetas, de verdad, no las vamos a tampoco, a cómo se llama, se me va la palabra. Es que no es diabolizar, pero bueno, es algo así parecido. Nos dejan por lo menos, ¿verdad?, una gran cantidad de información invaluable, de cosas que se perdieron lamentablemente, ¿verdad?, para siempre, como es el caso de las indias caduveas, ¿verdad?, que dejaron de tatuarse ya en el siglo XX, ¿verdad? Tenemos todo este tema de que queda como evidencia, por lo menos, ¿verdad?, de estas comunidades, de estas tradiciones, de que estas poblaciones existieron. Y finalmente, sí, nos da esa información, ¿verdad?, que de otra forma se nos hubiera perdido. Ven qué interesante esta tarjeta postal y esta de Punta Arenas, Costa Rica, ¿verdad?, que nos da la información de la tradición de construcción muy semejante en todos nuestros países, tradiciones que se perdieron, ¿verdad?, o se transformaron ya en medio de un proceso de antropología cultural, donde, de un travestismo cultural, como dice Adolfo Colombres, donde ya tuvimos que empezar a hacer trajes más comerciales, etcétera, y se perdió la esencia, la tradición. Material invaluable, vean esta del paso de la angostura en Costa Rica, o esta nuevamente las plantaciones de Jamaica, ¿verdad? Y cómo muchos de estos fotógrafos incluso colaboraron entre ellos. Aquí tenemos una tarjeta de Harrison Natalie Root, pero con imágenes de Hans Wimmer, de los Painter, ¿verdad? En esta imagen hermosísima, ¿verdad?, que se mantiene la placa original fragmentada, lamentablemente, pero por dicha todavía existe, comida por el tiempo, ¿verdad? Y finalmente construimos un imaginario doblemente imaginado, construido desde la mirada de los otros y deconstruido a través de nuestra propia mirada. Por medio de las tarjetas postales podemos devolvernos al pasado y recobrar por un momento los espacios, los rostros, las tradiciones y paisajes que en muchos casos desaparecieron para siempre, ¿verdad? Pero estos rostros que nos miran desde el pasado también nos hablan de la importancia de constantemente deconstruirnos, de constantemente desaprender lo aprendido, ¿verdad? Y finalmente mirarnos con estos ojos de esto que somos, ¿verdad? Todavía manejamos un discurso, la misma cartografía, ¿verdad? La construcción de la cartografía nos dijo que los países progresistas estaban arriba y los países subdesarrollados abajo, y nos creemos esa historia, nos la seguimos creyendo, y somos un montón de pulguillas en un pedacito de tierra, en medio del mar, en una esfera, más o menos esfera, porque la tierra no es perfectamente redonda, un mínimo punto, un granito de arena en todo el universo, una ola girando en el espacio, donde no hay arriba ni hay abajo. Pero nos creímos esta construcción, como les digo, de una cartografía creada desde una visión europeocentrista, donde ellos decidieron quién estaba arriba y quién estaba abajo. Y cuando Joaquín Torres García, el maravilloso maestro pintor uruguayo, hace este mapa brutal donde pone América del Sur arriba y dice, ¿y si el sur fuera el norte? Deconstruye todo este imaginario, ¿verdad?, que históricamente se creó sobre nosotros, para finalmente decir, no, nosotros también podemos ser el norte. Lo imaginario es una creación social histórica de significaciones.
por lo que la realidad misma es una construcción cultural. Por lo tanto, a través de poder estudiar todo esto, nosotros podemos realmente llegar a tener una visión más cercana a lo que realmente somos, que es este sincretismo que nos construye como pueblo a toda América Latina. Muchísimas gracias. Estoy tratando de dejar de compartir aquí. Sí. Muchas gracias, Susi. Realmente creo que los que estamos conectados nos ha quedado un recorrido por la historia, por la fotografía y por las tarjetas. Yo creo que esto nos da un panorama bastante amplio, digamos, inclusive de ver esa otredad desde esa visión, ¿verdad? Y yo creo que en este momento, y nosotros desde Museo del JAE también compartimos el respeto a los derechos humanos y compartimos que tenemos que exaltar inclusive el respeto a la diversidad en este tiempo que se están celebrando, digamos, las actividades de la diversidad con la firma del Tratado de San José y todo. Creo que son temas que realmente están en el tapete ahora y que nos lleva a verlo de otra forma, ¿verdad? Al otro. Realmente también me queda la duda de qué realmente escribían las personas que mandaban las tarjetas, ¿verdad? Yo no sé si hay un análisis detrás de esto, pero también hay que ver si era, bueno, estuve en este país y exótico y te mando la tarjeta y te quiero mucho desde aquí, porque todavía en este caso está dándose el tema, todavía hay tarjetas, yo he visto que todavía uno va a las tiendas de souvenirs y puedes mandar una tarjeta. Antes era muy común que si visitabas un país, mandarle a la mamá, estoy en Panamá, y entonces le Sí, sí, mandaban la sí, sí. tarjeta no, no hace mucho. No hace Todavía no hace mucho, mucho. Ahora no hace con lo mucho. de las redes sociales, lamentablemente, pues se ha perdido esto de, inclusive de escribirte una carta. Exacto. No sé si hay preguntas, pero realmente eso, si hay también una investigación que creo que en este momento sería muy útil también detrás de esas tarjetas que se enviaban, que Claro, es una claro, claro, continuidad. claro. Bueno, entonces no sé si tienes algún comentario, voy a preguntarle a Carolina para darle pase, para ver si tiene alguna consulta. Hola, Hola. bueno, muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando. En realidad tenemos un comentario de Teresita. Las gracias a usted, interesantísima la conferencia. Muchas gracias. Pero igualmente, si alguna otra persona quiere hacer un comentario o una pregunta, lo puede hacer por medio de nuestro chat. Bueno, mientras alguien pregunta con respecto precisamente a lo que decía Virginia, los textos serían otra investigación por completo, ¿verdad? Es sumamente interesante. Hay tarjetas que dicen efectivamente, te escribo desde este lugar, mira cómo es la gente, y mandan una tarjeta así, ¿verdad? De indígenas. Muchas tarjetas, incluso, fue algo que no les conté porque ese es otro proyecto y ya implicaría otra charla. Las tarjetas de los indígenas, sobre todo las indígenas desnudas, fueron utilizadas con otros propósitos, ¿verdad? Incluso como tarjetas eróticas, porque claro, eran enviadas a una Europa muy restringida en ese sentido, donde ya existían imágenes, y casi todas las imágenes que nos llegan con esa temática son europeas, pero eran enviadas precisamente con este objetivo, ¿verdad? Eran tomadas en estudio y eran enviadas como imágenes eróticas. Entonces, ¿verdad? Es como muy fuerte ese tema realmente. Y sí, los textos que acompañan son interesantes, ¿verdad? A veces no dicen mucho, a veces son libros completos, ¿verdad? Que hay detrás de las tarjetas, que es como impresionante. ¿Verdad? Como esta, por ejemplo, que es una de Año Nuevo y está completamente llena de texto por delante y por detrás. Y de hecho, lo que cuenta es, ¿verdad? O sea, es una carta literalmente a una hija y con el tema de la distancia, ¿verdad? Hay mucha añoranza también en estas tarjetas, pero las que sí tienen más imágenes de tipos como esta, sí están referidas a veces eh, con comentarios muy despectivos sobre el lugar en el que están. Y eso no tiene ninguna diferencia con el video que alguien toma ahora
mira, estoy aquí de tal gente. Yo he visto videos también muy despectivos con respecto a ciertas comunidades y entonces eso lo ponen o incluso lo divulgan, ¿verdad? En redes como Instagram, donde se están burlando a veces de muchas de estas poblaciones. Entonces, si por acá nos hacen una pregunta. Mirna nos dice, bueno, primero un comentario de Pablo, muy interesante, muchas gracias. Y Mirna Rojas nos dice, tal vez una periodización del tipo de tarjetas utilizadas en Costa Rica. Periodización. ¿A qué se referirá con eso? ¿De dónde a dónde se hicieron? Supongo. Si puedo hablar y Adelante, aclaro Mirna. que sí, que sería, digamos, como, bueno, muy interesante, pero digamos, si hay un énfasis para cierto periodo de tiempo, digamos, indígenas o panoramas para otro, y más o menos de cuándo a cuándo fue que se utilizaron, qué se llevó, 1890 a 1930, algo así, digamos, algo así como que ubique, digamos, cuál es el periodo en que más se utilizó este tipo de tarjetas, ¿verdad? Sí, bueno, Y más o menos los temas. las primeras que se utilizaron eran estas que no tenían imágenes. Realmente el periodo de oro de las tarjetas postales arranca más o menos hacia 1875, cuando ya se empieza como a divulgar más, y sobre todo en los primeros años del siglo XX hasta la década del 20. Esa fue como la época de oro así de las tarjetas postales. Y como le digo, cada país tenía como sus propias particularidades. Costa Rica es impresionante. Costa Rica hizo una cantidad de tarjetas postales y vinieron muchísimos fotógrafos, sobre todo a la zona del Caribe, porque Limón era un espacio muy importante en ese momento, ¿verdad? Y entonces tenemos cualquier cantidad de fotógrafos que hicieron fotografía ya desde antes, fotografía estereoscópica y negativos en vidrio, hasta tarjetas postales. Pero estamos hablando de así, de fuerte, de 1880, 1890, porque es cuando ya aparece George Eastman con la Kodak en la historia de la fotografía, y rápidamente él ve en este tema un gran espacio comercial, entonces inventa este papel fotográfico. Entonces ya a partir de los 90 hasta la década del 20 fue la época de oro. Pero las tarjetas, como decía ahora Virginia, estuvieron hasta los 90. Yo todavía mandé tarjetas postales y muchos fotógrafos vivían de hacer tarjetas postales. Más bien cuando termina un poquito este tema de hacerse cartas y empieza el internet, ya la gente deja de enviar cartas, ya la gente deja de enviar tarjetas. Y el negocio ya no rinde, ¿verdad? Pero incluso antes, a la par de las tarjetas, en algún momento estaban las diapositivas, la gente compraba diapositivas, ¿verdad? Uno iba de viaje, compraba la diapositiva a los lugares y después llegaba y las proyectaba. Pero sí, la tarjeta postal va a tener esta época de oro, de finales del siglo XIX a la década de los 20, 30 incluso del siglo XX. Y en el caso de América, lo que más va a predominar son las tarjetas de tipos, de paisajes y de indígenas. Eso es lo más que vamos a encontrar. Versus cuando uno ve estos álbumes históricos, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, y ve los álbumes europeos, casi que uno se aburre, ¿verdad? Porque es edificios, 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 a veces algún paisaje, sobre todo no sé, de Suiza o algo así, pero el 90% de las tarjetas postales europeas son edificios, versus el 90% de las tarjetas latinoamericanas, que son personas, paisajes, pero sobre todo indígenas. Es mucho, mucho lo que hay de esto. Y tarjetas de tipos. Gracias, Susi, y gracias a Mirna. Por acá también nos hacen un comentario, pregunta. Es interesante el papel de la fotografía para la construcción de imaginarios sociales e identidades nacionales, pero ¿qué opina de la herramienta fotográfica para la creación y proliferación de nuevos imaginarios particulares e identidades individuales? No, definitivamente, más adelante la fotografía va a tener un giro importante, ¿verdad? De hecho, ya por ejemplo en los años 20 vamos a tener ciertos fotógrafos, así el que se me ocurre en este momento, por ejemplo, Benjamín de la Calle, que es un fotógrafo de estudio que empieza de manera muy pionera a hacer fotografía de personas trans, de personas transgénero, ¿verdad? Y entonces, bueno, es impresionante, ¿verdad? Cómo aparece esa construcción de esa identidad particular.
Más adelante, Flor Garduño, Graciela Iturbide van a fotografiar también el tema de lo trans en comunidades indígenas mexicanas. Eso solo para hablar de este tema. Pero por supuesto, poco a poco lo vamos haciendo. De hecho, cuando uno estudia, yo por ejemplo aquí me quedé hasta las tarjetas, ¿verdad? Como un inicio de esta construcción de imaginarios, hasta las tarjetas de los años 30. Pero cuando uno explora las tarjetas de los años 50, 60 y 70, que también fue como otra época interesante, por ejemplo, Costa Rica se divulgaba montones con tarjetas de mujeres vestidas con traje típico en diferentes lugares de Costa Rica, Orosi, las ruinas de Ujarrás, así. Bueno, ahí ya es otra lectura, ¿verdad? Casi todas las personas que aparecen son modelos de cabello claro, súper blancas, los varones también, ¿verdad? Y entonces es interesante. Ya después en los 80s se empieza a generar imágenes en Costa Rica de pura naturaleza. Tucanes, perezosos, hasta piezas arqueológicas, paisajes. Eso es lo que vamos a encontrar. Entonces, cada época y cada país va a generar su propia construcción de cómo quiere ser vista, o sea, va a generar su propio imaginario, ¿verdad? Esta época, y era la que a mí me interesaba en estudiar, es esta época súper fuerte porque la gran mayoría de fotógrafos que están tomando estas imágenes son extranjeros, ¿verdad? Hay pocos fotógrafos residentes haciendo imágenes realmente. Acá en Costa Rica les puedo decir de Félix Robert, de los hermanos Painter, de Harrison Natalie Root, Hans Wimmer. Después aparecen varios que están firmados por la imprenta Lines, que son de fotógrafos diversos. Alsina también hizo varias fotografías de este tipo, pero vean que les acabo de decir todos extranjeros. Fernando Zamora, que sí tenía un origen costarricense, no hizo tarjeta postal, ven qué interesante. Y Félix Robert, que sí es de origen costarricense, sin embargo venía de Estados Unidos, hizo unas fotos lindísimas, que son estas de Punta Arenas y son preciosas, tienen otra mirada, pero todos los demás eran fotógrafos extranjeros. Wimmer, casualmente, que yo tengo una investigación enorme sobre Hans Wimmer, vivió 40 años en Limón, entonces él va a empezar a modificar su mirada extranjera por una mirada ya más de residente, cosa que no hizo Harrison Natalie Root ni los Painter, que estuvieron en Limón en momentos específicos, pero no vivieron en Limón. Entonces, bueno, cada momento, cada lugar y cada país va a generar eso. Y tenía muchos intereses políticos realmente, ¿verdad? Detrás de esas primeras tarjetas postales, de esos primeros 30 años o 35 años, incluyendo los últimos años del siglo XIX, tenían un interés político muy particular, tenían un interés, como le digo, de una visión racial también, y por eso es el periodo que estudié para este proyecto, que de hecho va a salir como un artículo, pero por supuesto que si uno continúa, ¿verdad? Todo el proceso entre guerras es sumamente fuerte también, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial va a generar una modificación importantísima en la forma en que nos miramos. Y en fin, ¿verdad? Es bastante complejo, no crean que es así tan fácil. Pero bueno, es bastante particular. Y llega un momento en que el tema se agota, ¿verdad? El tema se agota y ya la gente deja de coleccionar realmente tarjetas postales. Antes la gente compraba las tarjetas para coleccionarlas, después empezamos a mandarlas y entonces coleccionamos las que nos mandaban. Y ya después la gente simplemente dejó de hacerlo, ¿verdad? Y se volvió temática. Ya entonces tenías tarjetas postales de deportistas, tenías tarjetas postales de paisajes, tenías tarjetas postales de arte, de obras de arte, ¿verdad? Y poco a poco se fue modificando. Susi, muchas gracias. No tenemos más comentarios ni consultas en el chat, entonces le voy a devolver el pase a Vicky. Gracias, Carolina. Muchas gracias, Susi. Realmente esta ha sido una tarde maravillosa de un recorrido postal y un recorrido por el imaginado o imaginario más bien que decías sobre la identidad latinoamericana. Yo creo que es muy importante entenderla para entender la identidad de Costa Rica o de los costarricenses. Bueno, le agradezco mucho, Susi, le agradezco a ustedes también su participación y nos vemos en la próxima charla. Mantengan
ahí la revisión de las redes sociales del Museo del Jade, ¿verdad? Para que se puedan estar conectando. Creo que temas como este son muy importantes para nosotros. Bueno, muchas gracias, Susi. Buena tarde Muchísimas a gracias. todos y a todas. Y Susi, bueno, nada más nos ponemos de acuerdo y luego nos hablamos. Muchas gracias. Muchas gracias.